¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estamos el día de hoy? Reciban un saludo de su profe Reguín. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las identidades trigonométricas. Para ello, vamos a iniciar diciendo que las identidades trigonométricas son igualdades en las que intervienen funciones trigonométricas y estas son válidas para cualquier valor angular. Las identidades trigonométricas se dividen en cuatro bloques principales: básicas, de la suma y la diferencia de ángulos, del ángulo doble y del ángulo mitad, y identidades para transformar. Las básicas, a su vez, se dividen en tres, que son las recíprocas, el cociente y pitagóricas. Y para transformar son aquellas que podemos transformar de la suma y la diferencia a producto de ángulos, o aquellas que podemos transformar del producto a la suma o la diferencia de ángulos. Para este tema solo vamos a hablar de las identidades básicas, que son de la recíproca, las del cociente y las pitagóricas. Las identidades básicas surgen de las funciones trigonométricas. Como ya habíamos trabajado en el video anterior, veíamos que las funciones trigonométricas es la función seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Al multiplicar, surge las identidades básicas. Cuando multiplicamos la función seno con la función cosecante, que son las funciones recíprocas, obtenemos una de las identidades básicas, que sería seno de alfa por cosecante de alfa, que sería igual a multiplicar C entre A por A sobre C. Observamos C entre C igual a 1, A entre A igual a 1, por lo tanto, seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. De aquí surge una de las identidades recíprocas. Tenemos que el seno de alfa es igual al recíproco de la cosecante de alfa, que sería lo mismo, 1 sobre cosecante de alfa. Esto lo podemos hacer de igual forma con la función coseno y su recíproco, que sería la secante. Al multiplicarlas tendremos exactamente lo mismo, que coseno por secante será igual a 1, y las funciones recíprocas de tangente por cotangente, al multiplicarlas tendremos que tangente por cotangente será igual a 1. Muy bien, vamos a avanzar. Tenemos las identidades básicas, como les mencioné: seno por cosecante es igual a 1, coseno por secante es igual a 1, y tangente por cotangente, y tangente por cotangente es igual a 1. Algo que debo de recalcar, que debe ser la relación del mismo ángulo. Es decir, si tengo seno de alfa, tiene que ser cosecante de alfa. Debe existir una relación entre las funciones trigonométricas del mismo ángulo. Las identidades recíprocas son estas que se muestran aquí. El seno de alfa es igual a 1 entre cosecante, coseno de alfa 1 entre secante, tangente 1 entre cotangente, cotangente 1 entre tangente, cosecante 1 entre seno y secante 1 entre coseno. Las identidades del cociente es tangente de alfa es igual a seno entre coseno de alfa. Cotangente es coseno entre seno de alfa. Existen otras identidades básicas, que son las identidades pitagóricas. Las identidades pitagóricas se muestran a continuación y nos dicen que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a secante cuadrado de alfa. 1 más cotangente de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa. Tenemos las identidades de la suma y la diferencia. Las identidades de la suma se muestran aquí, que es cuando tenemos el seno de dos ángulos distintos. Tendríamos entonces estas identidades: el coseno de dos ángulos distintos y la tangente de dos ángulos distintos. Las identidades de la diferencia, pues aquí las observamos: el seno de dos ángulos distintos, coseno de dos ángulos distintos y tangente de dos ángulos distintos.
tenemos las identidades del ángulo doble y del ángulo mitad, es decir, el seno de 2 veces alfa, aquí se observa, es decir, el seno de 2 veces un ángulo, la tangente de 2 veces un ángulo, el coseno de 2 veces un ángulo. Observamos que aquí tenemos 3 representaciones. La principal es esta. Al aplicar las identidades trigonométricas, podemos deducir las otras dos. Bien, tenemos las identidades para el ángulo mitad, es decir, un ángulo dividido sobre 2, el seno de un ángulo dividido sobre 2, el coseno de un ángulo dividido sobre 2 y la tangente de un ángulo dividido sobre 2. Las identidades para transformar de un producto a suma, aquí se observa el seno de x por el coseno de y, es decir, el producto del seno y el coseno de dos ángulos distintos, es el que se observa a continuación, el coseno de y el seno por el seno de dos ángulos distintos, aquí se observa el coseno, el producto del coseno de un ángulo por el coseno de otro, aquí se observa cuál sería el resultado, cuál sería su identidad, y aquí observamos el seno de dos ángulos distintos. Y para transformar de suma o resta a un producto, aquí se observa el seno de alfa más el seno de beta es igual, aquí observamos los cosenos de dos ángulos distintos, la suma, y los cosenos de dos ángulos distintos, la resta. Cabe señalar que aquí manejo distintos símbolos para los ángulos, es decir, esto es de forma general. No quiere decir que el ángulo siempre se tenga que llamar alfa, el ángulo siempre se tenga que llamar beta, se tenga que llamar x, se tenga que llamar y, tenga que llamar teta, ¿sí? Esto lo debemos de acondicionar y aplica para los ángulos o los nombres que le demos nosotros a los ángulos. Muy bien. Algunas recomendaciones para realizar demostraciones de identidades trigonométricas son las siguientes. Por principio de cuentas, debemos elegir el lado de la identidad más complejo. Esto podría sonar raro, sin embargo, es más sencillo simplificar que desarrollar y hacer que la identidad se haga más grande. Por ello, siempre se recomienda elegir el lado más complejo para irlo simplificando. Solo se va a trabajar con ese lado de la identidad, solo con el lado que se elija, solo con ese lado se va a trabajar. No podemos estar brincando para trabajar con los dos al mismo tiempo porque se nos complicaría la solución de este ejercicio. Otra recomendación es sustituir el lado que se va a trabajar en función de seno y coseno. Es decir, debemos de transformar las identidades que tenemos o las funciones trigonométricas que tenemos, las tenemos que transformar a función seno y coseno. ¿Por qué? Porque son las identidades básicas y ellos nos van a ayudar a simplificar mucho más. Si existe una identidad directa, pues hay que aplicarla. Es otra recomendación. No vamos a hacer esto complejo, vamos a tratar de hacerlo más sencillo. La otra recomendación es realizar las operaciones algebraicas. Aquí es necesario e indispensable el álgebra y después sustituir otra identidad que nosotros evaluemos conveniente, ¿sí? Para ello es importante, y no nos la sabemos de memoria, es importante tener un formulario a la mano. En caso de que el proceso se haga muy extenso, ojo, si ves que esto se va haciendo cada vez más y más y más grande, abandona e intenta con otras identidades o con otros procedimientos algebraicos, con otras operaciones algebraicas. Y finalmente, no realizar más de 15 pasos para demostrar la identidad. Si se pasa de 15 pasos, esto ya se hizo muy grande, entonces quiere decir que estamos divagando en la solución de. Comúnmente, la solución de identidades no es tan extensa, simplemente por poner algún límite. Como principiantes vamos a hacer una mayor cantidad de pasos. Ya cuando tenemos experiencia, hasta en 2-3 pasos podemos llegar a demostrar una identidad. Cabe señalar que de cada una de estas identidades podemos obtener más. Es decir, despejamos. Si despejamos de una de estas identidades, vamos a tener algunas otras. Por poner un ejemplo, ¿sí? Nosotros de esta identidad
del cociente, podemos decir que el seno de alfa es igual a tangente por el coseno. O de esta identidad pitagórica podemos decir que el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. O si despejamos seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Nosotros podemos jugar con ellas siempre y cuando no rompamos ninguna regla matemática. ¿Sí? Si no rompemos ninguna regla matemática, nosotros podemos hacer los despejes y los acomodos necesarios e indispensables para dar solución a nuestra identidad. Y se preguntarán, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Sí? Esta es una herramienta indispensable para la solución de límites, para la solución de funciones, para la solución de derivadas, de integrales y de ahí para adelante. Es una herramienta muy, muy importante dentro del área de las matemáticas. De ahí la importancia de tomarla y tratar de comprender lo mejor posible cómo comprobar una identidad o cómo simplificar una identidad trigonométrica. Y a continuación voy a demostrarles algunas identidades donde les voy a dar algunas estrategias para poder resolver o comprobar identidades. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Espero haber sido claro, que tengan un excelente día, reciban un saludo de su profe Reguín y no olviden suscribirse y darle like.